Ya es una realidad, la conexión entre Málaga y Granada por alta velocidad ya está aquí y te cuento todos los detalles de esta nueva ruta directa. Tras muchos años y retrasos siempre ligados a este tipo de infraestructuras, desde el 4 de abril por fin será posible trasladarse desde la capital de la Costa del Sol a la capital nazarí en viaje directo y sin transbordos por trenes de alta velocidad. Será en los Avant, los trenes de media distancia que aprovecha la infraestructura a precios más baratos que los AVE convencionales, especialmente para los viajeros frecuentes. Esto supondrá también una notable mejora para los visitantes a ambas ciudades, que desde ahora podrán viajar si quieren a ambos destinos y explotar así el máximo potencial de estas zonas con multitud de atractivos turísticos. Los trenes Avant que se utilizarán en esta línea son de la serie 104, los habituales en el resto de conexiones andaluzas, ya que están especialmente pensados para distancias medias. Están formados por 4 coches con un total de 237 plazas y alcanzan una velocidad comercial de 250 km por hora. En total, por tanto, Renfe va a ofrecer más de 6.600 plazas a la semana entre Málaga y Granada, aunque ese número se aumentará en el futuro, ya que, según explican desde la compañía, esta oferta inicial se incrementará en una segunda fase con un tren más en cada sentido, por lo que pasarán a ser 6 trenes al día, 3 por sentido en un plazo aún no concretado. Esta ruta se une a los servicios entre ambas ciudades con Córdoba y Sevilla también en Avant, dejando el viaje entre Granada y Sevilla en algo menos de 2 horas y media y entre Málaga y la capital andaluza en 2 horas y media prácticamente justas. El galimatías de las infraestructuras ferroviarias en este trazado obligaba hasta ahora a los viajeros que quisieran ir de una ciudad a otra a hacer transbordo en Antequera Santa Ana, a las afueras de esta ciudad, cambiando de tren, con una espera de hasta 3/4 de hora entre uno y otro, lo cual podía dejar el viaje en nada menos que cerca de 2 horas y incluso en algún caso hasta 3 horas. Esto cambiará desde ya gracias a la inauguración de la nueva estación de Antequera, mucho más urbana, que conecta la línea Málaga-Córdoba con la línea a Granada y evitar así dicho transbordo. Además, se reducirá el tiempo de viaje en sí en torno a 15 minutos, lo cual dejará el viaje entre estas dos importantes ciudades del sur en 1 hora y 12 minutos, un tiempo curiosamente muy similar al que se puede utilizar por carretera. Respecto a la nueva estación de Antequera, ocupa el espacio de la anterior, anexa, que acogía el tráfico de líneas de ancho nacional y que ha supuesto 4 meses de transbordos en autobús tras quedarse sin tren. Dispone de 2 andenes soterrados con unas obras que han tenido un coste de unos 10,3 millones de euros para el edificio en sí, más otros 6 en las obras de los accesos, que está compuesta por 2 vías generales de alta velocidad, un edificio de viajeros de unos 1.400 metros cuadrados y un aparcamiento de 245 plazas, aunque de momento no acogerá paradas en esta ruta, que solo pararán, recalco, de momento en Loja. Cabe destacar que próximamente los tiempos de viaje deberían reducirse cuando entre en servicio la doble vía en el tramo entre Granada y Antequera, incluyendo la variante de Loja, pues actualmente dicho tramo supone un verdadero cuello de botella al tener solo una única vía, lo cual limita mucho el número de trenes diarios y la velocidad de los mismos. De esto os hablaré muy pronto en un vídeo sobre la alta velocidad en Granada. Respecto a los horarios, el tren que saldrá de Málaga a las 9:25 parará en Loja hacia las 10:16 y llegará a la capital granadina a las 10:37. El que parte de las 8:25 llega a Loja sobre las 9:15 y a Granada a las 21:37. En sentido contrario, el de Granada que sale a las 7:40 parará en Loja a las 8:02 y en Málaga a las 8:50. Y el segundo saldrá a las 18:50 para parar en Loja sobre las 19:12 y en Málaga a las 8. Las tarifas serán de ida de 23,10 euros y de 37 en el caso de ida y vuelta. No obstante, hay que destacar que, como ocurre por ejemplo con el AVE, hay multitud de tarifas y Renfe va a comercializar también abonos a partir del 3 de abril, como la tarjeta Plus, la tarjeta Plus 10, la Plus 1045 o la tarjeta Plus 50 viajes. En este último caso, diseñado lógicamente para personas que vayan a coger el tren mucho más a menudo, el coste se quedará en 8,50 euros el trayecto.
Los billetes ya están a la venta y se pueden adquirir en cualquier punto habitual, como las taquillas, las agencias de viaje, las aplicaciones, a través del teléfono y por supuesto por la web de Renfe. Hay que destacar que este tramo está dentro del famoso corredor mediterráneo que algún día debería conectar Algeciras con la frontera francesa ininterrumpidamente, pero de eso ya os hablaré al detalle muy pronto en un vídeo. Como veis, una nueva ruta que se añade al mapa español de alta velocidad que hace más atractivo, cómodo y fácil el viaje entre dos de las ciudades más importantes del sur. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.